que esta película debe tener 20 años. No sé cuántos vieron esta película de Jennifer López. Nunca más parece que la tradujeron en español. Y ella está en una relación donde el esposo es un abusivo y la golpea físicamente y todas esas cosas. Y ella se separa y después de eso ella se entrena y vuelve un día. Bueno, esa parte no sé si es justificable, pero lo mata al esposo, no es verdad. Suficiente, enough, ya basta. ¿Okay? Y yo he tomado eso como el título del sermón de esta mañana, porque pecado es abusivo en nuestra vida. Pecado no solamente trata de que nosotros nos autodestruyamos, sino que pecado siempre nos está golpeando y después de que nos golpea, nos hace sentir miserables en todos los aspectos. Entonces, creo que hay un momento, y Pedro utiliza esta palabra, ya basta. Abramos nuestras Biblias esta mañana, Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Y aquí el verso 3. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos, es decir, a los que no conocen de Jesucristo, les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Por ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso también se les predicó el evangelio, aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos, en lo que atañe al cuerpo vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así que Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Wow. Yo veo aquí cómo Pedro presenta a Jesucristo como ejemplo de sufrimiento. Es decir, empieza en el verso 1, dice, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman, es decir, tengan ustedes la misma actitud, porque el que sufre en el cuerpo ha roto con el pecado. Es decir, ¿cuál es la actitud que Jesús tuvo respecto a sufrimiento? En primer lugar, sufrimiento puede ser dado por algunas razones. Una de las razones puede ser dado porque tomamos malas decisiones en la vida. ¿Sí? En vez de ponerle un buen material a la casa, pusimos el peor material más baratito y la casa se empieza a desmoronar. Y hay elementos de sufrimiento ahí. Pero por malas decisiones en la vida. Usted por no saber controlar sus emociones en la juventud y por estar en un vacile, de repente se involucra con alguien, acaba embarazada o embarazado o teniendo un hijo, esa es la idea, y a la larga hay sufrimiento, si es que no se casa, si no logra estar bien, tanto para la persona embarazada, para el padre, para el bebé y para todo. Sufrimiento también puede ser por parte de prueba, pero en el fondo
creo que Pedro está diciéndonos aquí, sufrimiento es la herramienta, ¿sí? Es la herramienta de santificación que Dios usa, ¿sí? Y dice que sufrimiento me ayuda a pensar para derrotar el pecado. Ahora, una tergiversación de este verso bíblico es penitencia o flagelación, ¿sí? Hay una filosofía en el tiempo de Jesús y hasta ahora hay una filosofía que habla acerca de, se llama ascetismo. Ascetismo es esa filosofía que usted se abstiene de todas las cosas que producen placer y cree que lo hace más santo delante de Dios, básicamente. Entonces, muchos han interpretado esto como que este es un espacio para flagelación porque hay que sufrir en el cuerpo, ¿ok? No creo que ese es el propósito de Dios, de flagelación para sufrir en el cuerpo. O tampoco creo que ascetismo tiene cabida dentro del texto bíblico, porque Dios nos hizo para disfrutar de algunas cosas. El problema es de que nos hemos desviado al disfrutar esas cosas. Por ejemplo, comida es algo que disfrutamos, ¿no es verdad? Pero un exceso o desviación de comida es dañino. Sexo es algo que Dios puso en el matrimonio para que disfrutemos. Una desviación de eso es pecado y adulterio y fornicación. Entonces lo que está diciendo aquí, que realmente cuando entramos en este proceso de sufrimiento, Dios tiene el propósito de irnos puliendo cada vez más. A veces en el mundo actual tenemos una tendencia que casi condena sufrimiento. Y casi hemos llegado al punto de decir en estas tendencias de que el propósito de Dios es hacernos felices, ¿sí? Como que elevamos el egocentrismo del ser humano para ser feliz. Todo tiene que ser como yo quiero. Y hay algunos que somos más egoístas. Cuando digo esto que somos más egoístas, yo soy feliz si mi cónyuge hace exactamente todo lo que yo digo. Y cuando ella no hace todo lo que yo digo, me siento mal, me siento incómodo, miserable, lo que sea. ¿Estoy comunicando o no? Eso es egoísmo. Felicidad es estar en la voluntad de Dios y estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Dentro de ese proceso, Dios utiliza sufrimiento como una herramienta de santificación. En las manos de Dios para cambiarte, para moldearte. ¿Acaso no nos ha pasado muchas veces que cuando entramos en ese proceso de sufrimiento, recién queremos buscar una relación con Dios más profunda? ¿Sí? Ahora, en esta tendencia de ser felices, muchos de nosotros hemos elevado comodidad. Y entonces, mientras más comodidad tenemos, pensamos que somos más bendecidos, ¿sí? Y a veces en las iglesias predicamos de que, ay, qué bendición, ahora sí pude comprarme otro carro. Sí, hay un elemento de bendición que pudo mejorar su carro, pero creo que hay otras bendiciones mucho más grandes, ¿sí? Mucho más grandes. Quiero que entiendan eso. No, o sea, no es malo que Dios provea para que compre un mejor vehículo, amén. Pero ese no es el fin principal. Su comodidad no es el fin principal. El sermón no es el fin principal, que usted se sienta cómodo. El sermón es que usted sea confrontado con la palabra, ¿sí? Ahora, sufrimiento para luchar con mi propio pecado, ¿sí? Para luchar con mi propio pecado. Pero mire lo que dice ahí en el verso 2. Para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Nos ayuda en sufrimiento a esclarecer y a buscar qué cosas de nuestra vida necesitan ser cambiadas para enfocarme en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Qué es lo que Dios quiere como viva? Y entonces viene esta declaración casi como una exclamación del verso 3. Pues ya basta, ¿sí? Basta de haber vivido en esas pasiones desordenadas. Basta de haber dado rienda suelta a mi pecaminosidad. Ya es suficiente.
No hay por qué seguirle dando, y viene toda esta lista, ¿no es verdad? En el verso 3, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado. Es decir, si usted se convierte a los 30, usted ha desperdiciado 30 años. Esa es la idea. Si usted se convierte a los 40, ha desperdiciado ¿cuántos años? 40 años. Ya basta de haber desperdiciado, ¿no es cierto?, el tiempo haciendo esas cosas. Y aquí hay una pequeña lista, ¿no es verdad? Borracheras, orgías, parrandas, idolatrías abominables. Y claro, los no creyentes creen que estamos locos porque no hacemos lo que ellos hacen. ¿Okay? Ahora, ¿por qué ya basta? Porque en Cristo nosotros tenemos todos los recursos para poder vencer al pecado. El libro de los Romanos capítulo 8, verso 1 y 2 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, por medio de Cristo, la ley del Espíritu de vida me ha liberado. Me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es tu posición que tienes ahora. Ya que estás en esta posición en Cristo, ya basta de seguir viviendo como vivíamos anteriormente. Ya es suficiente. No tenemos, el pecado no tiene por qué seguir abusando de nosotros. ¿Sí? Este mal genio que a veces creo que no lo puedo controlar, no tengo por qué darle tanto poder, porque en Cristo ya he sido liberado de esas cosas. ¿Sí? En Él he sido liberado. Que usted necesita practicar las disciplinas espirituales, orar, leer la Biblia, ayunar, absolutamente, porque es como Dios empieza a trabajar en su vida. ¿Sí? Dios empieza a formarlo en su vida. Otro de los asuntos es de que la manera pasada de vivir es el pecado un placer temporal. ¿Sí? Pecado es un placer temporal. Ese es el gran engaño de pecado. Si pecado fuera feo, nadie lo practicaríamos. ¿Sí? Pero es el placer temporal nada más. Ahora dice aquí que los no creyentes también van a rendir cuentas, ¿no es verdad?, a Dios, porque vamos contracorriente. Así que no tengamos la expectativa que el mundo no creyente aprecie mucho lo que hacemos. Bajemos nuestra expectativa de aceptación de ellos. ¿Sí? Hay alguna manera ahí de que Dios quiere decir, escuchen bien, Él va a juzgarnos a todos. Y en el verso 6 dice, Él también les predicó el evangelio a los muertos. La semana pasada hablamos de esa palabra. No es predicar en el cuanto que se conviertan, sino de proclamar. ¿Sí? Proclamar lo que Jesús es. Pero con el mundo, por supuesto, hay una oposición del mundo, porque el mundo quiere que nosotros hagamos lo que ellos quieren hacer. Y el mundo cada vez está más, ¿cómo sería?, permisivo, denigrante, a pesar que inmoralidad siempre ha sido presente en todas las etapas de la vida. ¿Sí? Es presente en todas las etapas de la vida. En nuestro legalismo nos hace pensar que la generación nuestra es mejor que la nueva generación. Pero hay tanto pecado en nuestra generación como en la futura generación. ¿Sí? Solamente que empieza a tener nuevos tópicos, nuevas formas de hacerse. ¿Okay? Y luego Pedro en el verso 7 ingresa, como que cambia el switch. Y ahora va a decir, ok, si hay que dejar la vida atrás. Estoy pensando cuando Pablo escribe a los filipenses, dice, una cosa hago, Filipenses 3:12, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Y se me hace que aquí en este versículo 6 y 7 es el mismo concepto de Pedro. Olvidando y ya parando de gastar los recursos y el tiempo en la vieja pasada manera, forma de vivir, y extendiéndome a lo que está delante. Y aquí va a decir Pedro en el verso 7, ya se acerca el fin. Cronológicamente prepara a los creyentes, decir, un día Jesús va a volver, ya se acerca el fin de todas las cosas. ¿Sí? Nosotros debemos estar preparados.
Ahora, en el Nuevo Testamento hubieron iglesias, especialmente la iglesia de Tesalónica, que tergiversó la segunda venida de Cristo. Y estos de Tesalónica, cuando está hablando Pablo, Pedro, Jesús dijo que él iba a volver por segunda vez, tergiversaron eso de tal forma que empezaron a dejar de trabajar porque Cristo va a volver. Uno de los temas teológicos que vimos hace 2 semanas era, hay como, en Latinoamérica especialmente queremos verle a toda cosa que pasa una señal que Jesús ya viene. ¿Sí me entiende? Y llegamos a tergiversar todo. Que Jesús viene, absolutamente, sabemos que Jesús viene. Pero en Latinoamérica, ¿se acuerdan el www? Cuando salió la tarjeta de crédito, después salió el chip, después salió el código de barras, ahora es el QR, no sé qué, el COVID, ¿no es verdad? Ahí es la marca del anticristo. ¿Sí? Como entonces no puedes entrar a comprar en Supermaxi, es en la marca del anticristo, y le vemos todo. Y no está hablando de eso, pero sí está hablando de que Él va a venir. Mira lo que pasó a los de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 6. Porque aquí en el versículo 7 dice, ya se acerca el fin de las cosas. ¿Qué es lo que pasa con los de Tesalonicenses? ¿Sí? Segunda de Tesalonicenses 3, 6. Estoy esperando que lo ponga porque quiero que lo lean. Hermanos, segunda de Tesalonicenses 3:6. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que está viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Verso 7. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes. Verso 8. Ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y entonces Pedro está diciendo, escuchen bien, hay gente que está diciendo, Jesús va a volver, absolutamente, ¿sí? Y el tiempo se acerca, dice Pedro. Pero Pablo está diciendo, pero no tengan esa actitud, ¿sí?, de los de Tesalonicenses. Aquellos dijeron, como Cristo viene, no hagamos nada. ¿Usted ha conocido gente que dice, yo he conocido algunos, no muchos, que dicen, yo vivo por fe, ¿ok? ¿Y qué haces? Pues nada, vivo por fe. ¿Sí? Mi esposa trabaja, pero yo vivo por fe. ¿Sí? Y suenan muy espirituales, ¿he escuchado? Suenan muy espiritual. Pablo dice aquí, no, escuchen bien. Tienen que trabajar. Por supuesto que estamos listos para cuando Jesús venga, pero sin embargo tenemos que esforzarnos y trabajar. Dice Pablo, nosotros mismos, Pablo hacía tiendas en muchos de ellos. Dice, no es porque no merezca que me den un salario, Pablo, sino porque quiero serlos de ejemplo. Entonces ya el tiempo se acerca, volviendo a Pedro, ¿no es verdad? Ya se acerca el fin de todas las cosas. Y aquí viene una lista de cosas mientras se acerca el fin. En esa relación entonces, yo he puesto, mientras esperamos, la relación vertical y horizontal es esta lista de cosas. Es como tú puedes, olvidando lo que queda atrás, ya basta de haber desperdiciado el tiempo atrás, ahora me extiendo a lo que está adelante. En esa extensión al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, crezco en mi relación vertical y en mi relación horizontal. Ahora entonces empiezo a pensar, ¿qué voy a hacer? Y la primera cosa que Pedro dice en el verso 7, después, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que, para orar bien, asumo que algunos oramos mal, ¿no es cierto? Para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Otras traducciones dicen, para orar bien, ¿sí?, manténganse sobrios y oren inteligentemente. Es decir, seamos conscientes
de qué vamos y cómo vamos a orar. Y la primera cosa que quiero que entienda, a orar inteligentemente, o sobrios, o con la mente despejada, es: la Biblia sigue siendo la autoridad, amén. Si usted viene y me dice vamos a orar por algo que la Biblia no apoya, usted está orando cosas que no son correctas. No importa si se lo dijo el profeta tal, o el apóstol tal, o fulano de tal, no. La Biblia es la autoridad. ¿Sí? Otra vez les conté que hubo una pareja un hombre que vino a hablar conmigo y dice: mi esposa tiene una actitud de rebeldía. Y asumo que tiene una actitud de rebeldía, eso no estoy justificando la actitud de ella. Pero dice, tiene el espíritu de Jezabel. Y yo estoy diciendo, escucha bien, ¿ella es cristiana? Sí, dice. Digo, tú no puedes orar por eso. Tú no puedes empezarle a sacar el demonio. Ahora, quiero que entiendas, eso es orar tontamente. Porque tú elevas tu ego. Yo estoy correcto. Mi esposa está mal, que incluso está con un demonio adentro. Pero hay algunos elementos teológicos ahí equivocados. El demonio no puede poseer a un creyente, porque entonces estamos diciendo que el diablo tiene más poder que Cristo. Si Cristo mora en nosotros, el diablo no tiene nada que ver con nosotros. Amén. Nada que ver con nosotros. Tú no puedes empezar a orar, es que mi esposa tiene el esposo de que... Entonces, pero si te das cuenta, ahí no estás orando inteligentemente, estás orando egoístamente, elevándote a ti. Yo soy el correcto, ella es la que está equivocada, y en el nombre del Señor, incluso yo creo que hay abuso espiritual ahí. Pero aquí dice Pedro, pero si quieren ustedes orar bien, ¿qué es lo que tienen que saber? ¿Sí? Que su mente inteligentemente sean sobrios, sepan lo que están orando. Sepan lo que están orando. Sepan lo que están orando. No empiecen a orar lo que no tienen que orar. ¿Sí? Aquí está Angelito Arias y yo siempre le he dicho, se me hace medio difícil orar por tu trabajo. Me dice Angelito, ¿por qué? Una vez, porque tengo que orar que los carros se choquen. Entonces, por un médico también se me hace medio difícil orar. Es que la gente se enferme para que vaya donde ese doctor. Okay. Es medio complicado orar por esas profesiones, ¿no es verdad? Pero quiero orar inteligentemente para mejorar esa relación vertical y horizontal. ¿Sí? En vez de, si volvemos al ejemplo de la pareja, decir, Dios, ayúdame a amar a mi esposa como es. Ora inteligentemente como la Biblia dice. Mujer, ayúdame a respetar a mi marido como es. Ora inteligentemente. ¿Sí? Ora inteligentemente. Para orar bien, debemos nosotros ser sobrios. Orar inteligentemente. Debemos estar alerta y orar. No hay lugar para estar vagos en este sentido. El siguiente versículo ahí que dice en el verso 8, sobre todo que ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Aquí utiliza la palabra ágape. Ya hemos hablado de esas tres palabras de amor: filos, padre e hijos, amor fraternal; eros, amor en la pareja, amor sexual; y ágape, amor profundamente. Y aquí utiliza Pedro la palabra ágape. Ámense profundamente, no solamente superficialmente. Ámense profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Esa segunda frase no significa que endorsamos el pecado de alguien. Eso no significa. Pero tampoco tenemos que andar regando el pecado de alguien. Hay muchos que oran por chisme. Escucha bien, hay muchos en la iglesia que oran por chisme. Es decir, ¿cómo leo? Estamos en la reunión de oración y alguien dice, una hermana dice, oren porque mi hijo se emborrachó. Y usted sale de ahí, oye, el hijo de la hermana se ha emborrachado.
es un borrachoso. ¿Te das cuenta? Ya no estás orando, ya no estás cubriendo el pecado, ahora estás como esparciéndolo, ¿sí? Esparciéndolo. Si en reunión de oración tú compartes un dolor interno, más vale que te lo guardes, el resto que escuchamos, guardárselo porque hay un dolor ahí. ¿Sí? No es el chisme de contar. Cubre multitud de pecados. ¿Sí? No significa que no debo, la Biblia dice que hay que confrontar el pecado. Pero sin embargo, no es tampoco andarlo que esparciendo. ¿Sí? No es andarlo esparciendo. ¿Okay? Mucho cuidado porque cuando esparcimos pecado, quizás la mejor motivación para esparcir pecado es yo no estoy en ese pecado. ¿Sí me está entendiendo eso? Si alguien dice oren por la persona que está borracha, entonces ahí hay que orar por fulano que anda borracho, ¿no es cierto? Entonces yo no soy borracho. ¿Te das cuenta? Mucho cuidado con eso. Cristianismo no es eso, amarse profundamente. Quizás debemos abrazarnos, apoyar a la persona, cuidar a la persona, ¿sí? Pero debes amar profundamente y no andar divulgando pecados. La siguiente frase, me encantan estas frases porque son muy fáciles de predicar, ¿no es verdad? Verso 9. Estos eran de semilla de mostaza los que predicaba Pedro. Practiquen ¿qué? Entre ustedes sin ¿qué? Sin quejarse. ¿Saben cuál es el problema de una iglesia más o menos de la talla nuestra, así ya entre 200 a 300 personas? ¿Saben cuál es el problema? Que somos como la iglesia católica. Venimos a misa y salimos corriendo y no saludamos a nadie y no hay hospitalidad. Yo les aseguro que aquí hay muchas personas que no se conocen los que se sientan aquí con los que se sientan acá. Practiquen la hospitalidad. ¿Sí? Practiquen hospitalidad. No solamente es que ahora recuerden el tiempo de Pedro, no habían hoteles ni de 1 estrella, ni 2, ni 3 estrellas, ¿no es cierto? Habían quizás unas posaditas por ahí, pero la mayor parte de gente se quedaba, porque bueno, si quiere quedarse ahí en el suelito, en mi casita, puede quedarse, ¿no es verdad? Pero practiquen la hospitalidad. ¿Cuándo fue la última vez que usted invitó a alguien a tomar un cafecito? Para hablar de cualquier cosa, para conversar, decir, wow. ¿Usted se ha hecho ese ejercicio? Hay veces que yo he invitado personas a desayunar o a tomar un café y a veces solo digo, cuéntame tu historia, cómo ha sido tu vida. Ay, pastor, no me va a regañar. No, porque solo cuéntame la historia. Algo Dios ha hecho en tu vida impresionante. ¿Sí? Practica la hospitalidad. Conversa con otros. ¿Sí? Así que hoy que hay el cafecito, quédate ahí, gasta 50 centavos, compra una empanada, habla con otra persona, de lo que sea. Practica la hospitalidad sin quejarse. ¿Por qué será muy... Pedro pondrá exclusivamente hospitalidad y queja? Hay un dicho en el Ecuador, no sé si toda Latinoamérica: el muerto y el arrimado, a los 3 días... Yo creo que esa es la razón que Pedro lo pone ahí, ¿no es verdad? Pedro lo pone ahí. Practica la hospitalidad sin quejarse. ¿Okay? ¿Que van a haber personas que toman ventaja de tu hospitalidad? Absolutamente. Pero eso no significa de que no tienes que practicar hospitalidad. En la siguiente, digo que esto es muy fácil, estos versículos finales ahí. Verso 10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrándolo, ¿qué? Fielmente.
administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Lo que está diciendo aquí, Dios nos ha dado dones. La palabra gracia es don, es regalo. Por eso es la misma palabra, por gracia sois salvos. Es el don, es el regalo. Y Dios nos ha capacitado con algunos dones. Y debemos nosotros administrarlos, ¿qué? Fielmente. ¿Sí? Fielmente. ¿Sí? Yo sé que hay personas que son muy inteligentes y tienen una capacidad para hacer negocios. Yo digo, wow, yo no podría hacer eso. Sin embargo, pueden hacerlo. Pero tienes que administrarlo fielmente. Y aquí va a poner una lista de esos dones. ¿Sí? Y mira lo que dice. El que habla, verso 11, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Es decir, lo que Dios te ha dado es para que tú lo administres. Y yo no creo que se limita a la lista de estos 2 o 3 dones aquí. Es para todos los dones. ¿Sí? Para todos los dones. Ahí es donde yo tengo incoherencia con algunas posiciones evangélicas. Supongamos que dice, yo soy profeta, ¿no es cierto? Y ahora hay personas que se autoproclaman profetas. Pero no es para ti. ¿Es para qué? Para el servicio. Administra el don para el servicio. Me contaban que hace años, unos 10 años, llegó alguien que era un profeta aquí a Catamayo y que fue impresionante, que habían puesto una alfombra roja para el profeta o el apóstol, no sé, yo estaba diciendo, ¡ah! Dios santo, ¿dónde hemos llegado nosotros? ¿Sí? ¿Dónde hemos llegado? Porque hemos tergiversado. Los dones no es para mi vanagloria, los dones es para administrarlos fielmente en la iglesia, al servicio de los demás. Al servicio de los demás. Eso, más claro de eso no puede decirlo Pedro. Y entonces ahí Dios va a ser glorificado y ¿qué? Y exaltado, dice, alabado sea Dios por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos, dice, amén. Una vez yo estaba manejando mi camioneta y por esas cosas raras de la vida, ¿no es cierto? Que uno le pone freno de mano y con la edad como uno que se empieza a olvidar, yo no sé cómo les ha pasado, después de los 50 uno se vuelve medio torpe, que no era tan torpe antes, ahora soy más torpe. Pero empiezas a cometer errores y uno de esos errores me he olvidado de bajar el freno de mano, ¿no es verdad? Y yo estoy pensando en la subida de aquí a mi casa, ahí por la Lauro da Mervala Llora, ¿qué le pasa a esta camioneta? No arranca, ¿no es cierto? Siempre subo casi en tercera y ahora segunda y no desarrolla. Y claro, como ponle más gas, ¿no es verdad? Cuando ya llegué ahí al correccional, un buen olor salía, ¿no es cierto? El embrague, ¿no es cierto? Pero me di cuenta que yo no había liberado el freno de mano. Algunos de nosotros queremos vivir la vida cristiana así. Pecado aún nos tiene atados. Pecado aún nos hace sentir miserables. Y en Cristo, y Dios utiliza sufrimiento para liberarnos de ese pecado y para que ahora crezcamos en esa relación vertical con Él y horizontal con las personas que Él ha creado. Yo no sé qué pecados el enemigo utiliza para no dejarte crecer. Puede ser vagancia, falta de diligencia en la palabra, puede ser lujuria, puede ser envidia, puede ser tacañería, puede ser un montón. Pero la otra cosa también es, en este pasaje, ¿qué tipo de sufrimiento estamos pasando?
que Dios quiere mostrarnos para ir limpiando esas impurezas. Ustedes recuerdan que yo comentaba de un libro que matrimonio no es el propósito ser feliz, sino el propósito es hacernos más santos. Cómo Dios nos pule, cómo Dios va limando esas asperezas, cómo Dios empieza a trabajar en nosotros. Pero al mismo tiempo, luego Pedro dice, oren inteligentemente, no oren llevándose por cosas que a veces la Biblia no apoya. Ámense como creyentes, sosténganse, anímense unos a otros. Pongan el don de Dios que Dios les ha dado al servicio de los demás. Y yo quiero esta mañana que oremos en ese sentido. Piensa qué cosas te están deteniendo que no has podido crecer. Quizás es falta de disciplina, ¿sí? Pasas más tiempo en el celular que en la palabra. Quizás es falta de decir, Dios, ayúdame a luchar con este pecado. Y ahora tienes todos los recursos, como dice Romanos 8, porque en Cristo Él nos ha liberado. No es que nos va a liberar. Si tú ves el verbo pasado participio perfecto, nos ha liberado. Esta es nuestra posición. Vamos a crecer para Él, amén. Ora inteligentemente. El mismo Pablo va a decir, Santiago, dice, ¿por qué no reciben? Porque piden mal, ¿no es verdad? Piden para sus propios deseos y pasiones. No piden inteligentemente. Pidamos en la voluntad de Dios. Pidamos en la voluntad de Dios. Quizás voy a hacer una aplicación basado en eso. Si tú tienes problemas en el matrimonio, creo que debes decir, Dios, ¿qué es lo que quieres que haga con mi cónyuge? Pero escucha a Dios. No escuches ese pasado. ¿Sí? Si tienes problemas en el trabajo, pregúntale a Dios, ¿qué quieres que haga con mi jefe? Pero escucha a Dios. Baja lo que tú eres. Y vas a ver que Dios te va a poner en situaciones que parecen incómodas. Pero al fin es su voluntad. Porque Dios está trabajando ahí. Señor, esta mañana reconocemos